fondo de todas las protestas generalizadas que se están registrando en varias regiones del país. Y si no, ¿de qué otra manera interpretamos? Porque ya dijimos, ¿no? La portátil con puño en alto, cierren el Congreso, ¿no? Asamblea Constituyente, un grupito ahí en el Coliseo del Cusco. Nadie más ingresó. ¿Cómo lo explicamos? Los desaires de los que permanentemente viene siendo objeto el presidente de la República, que hablan de la pérdida de legitimidad. Los comandos Chavín de Huántar no se pararon frente al comandante general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, el día de la ceremonia de conmemoración de los 25 años de la operación Chavín de Huántar. ¿Cómo interpretamos que hasta un alcalde cuestionado se haya dado el lujo de hacerle un desaire en una ceremonia de condecoración a los alcaldes, dándole muestras de su desprecio? Pérdida de legitimidad se llama eso. Eso es lo que tenemos hoy día. Richard Apolo. Hasta antes de la pandemia, hablar de Gamarra era hablar de un monstruo de la industria textil, funcionando a todo vapor. Era la meca de la microempresa peruana, con sus interminables cuadras y enormes edificios que albergaban los 40.000 negocios, los cuales no se cansaban de abastecer sobre todo a los mayoristas venidos de toda parte del país. Sin embargo, los estragos de la pandemia, pero sobre todo dicen, por culpa de la incapacidad del gobierno de turno en materia de política económica, Gamarra está siendo orillada sin remedio al abismo, al desastre económico. Gamarra y estos productores somos el último baluarte de una industria que le ha generado al Perú impacto en 1 millón de familias a nivel nacional y que al parecer eso no le importa a nadie. Es que hoy en día, lo que antes eran imponentes galerías de 11 pisos, reventando de clientes y microempresarios abasteciendo de mercadería, son hoy edificios fantasmas, donde el cierre de tiendas, ahogadas en deudas e imposibilitadas de reactivarse económicamente, es el pan de cada día. Por ejemplo, mira el tercer piso, apenas tenemos una. Uy, pero la mayoría está cerrada. Sí, más del 90%. Este es un tercer piso. Ajá. Más del 90% de las tiendas las tenemos cerradas. Y así como esta, la mayoría de galerías en todo el emporio. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, cuenta que si bien han luchado contra la importación de prendas que siempre, dice, amenaza con destrozar la industria textil peruana, ahora también tienen que luchar, entre comillas, con el enemigo dentro de casa. Y es que para ella, el presidente Castillo no parece entender que con sus equivocaciones, sus desaciertos y mal manejo de la economía, lo que está trayendo consigo no es solo el desempleo en masa, sino, de seguir en ese rumbo, podría en un corto plazo llegar la quiebra total de la industria textil en el Perú. El gobierno del presidente Castillo no ha ejecutado ni una sola medida en favor o para ayudar a reactivar a la micro y pequeña empresa, no solo la de Gamarra, sino la del Perú. Y que nos han dejado solos en nuestro camino a la recuperación. El empresario que está acá, que no puede trabajar, ya no está generando empleo, ya no está dándole una vida digna a su familia con el trabajo que realiza. Este empresario probablemente estará viéndosela como, tal vez, en las filas de la informalidad. La rabia de los microempresarios, dice Saldaña, no solo pasa por ver cómo sus negocios se van destruyendo día a día, quedándose de a poco sin liquidez, sino ver cómo el presidente Castillo no parece movérsele un pelo ante la situación crítica que atraviesa el país. Y en lugar de ver a un gobernante dispuesto a jugar mucho mejor sus cartas, ven por el contrario, afirma, a un presidente acorralado con los problemas que le estallan día a día en la cara. Nos preocupa muchísimo, no solo como empresarios, como peruanos, como ciudadanos, el que el gobierno, el presidente Castillo, se haya visto enfrascado en escándalos donde los únicos que se han reactivado económicamente, según vemos, son sus sobrinos. A los únicos que le ha ido bien económicamente es a su secretario general y compañía, a que los señores del partido de gobierno son los únicos que les va bien económicamente porque todo el país estamos peor que antes. Y si la situación de la industria textil y la microempresa en el país parecen actualmente inciertas, jugándose la vida económicamente hablando,
Panorama similar o peor teniendo en cuenta los ingresos que representa para el país, resulta la situación de la minería formal. Mucha gente dice, la mina, que cierre la mina, no va a pasar nada. No, amigo. El corazón de la economía peruana es la minería. Los inversionistas ya han cerrado su cartera de inversiones en el Perú, por si acaso. Inversionistas extranjeros dicen, en este momento, 0 inversiones para el Perú. Explotada actualmente por una empresa china, la mina de cobre Las Bambas, situada a 4.000 metros de altura en Apurímac, ha sido, dicen desde el 2016, una fuente poderosa de ingresos para el país, teniendo en cuenta que produce alrededor de 400.000 toneladas de cobre al año. Es decir, Las Bambas provee, dicen los especialistas, entre el 2 y 3% del cobre mundial. Eso en números es más o menos 1% del PBI, inclusive un poco más de 1%. Y también es el 78% del PBI de Apurímac, ¿ya? Y 9%, hasta más podría ser, del PBI del minero del Perú. Sin embargo, hace unos días atrás, debido a los problemas de seguridad, ante la protesta de los pobladores de la comunidad de Fuerabamba, que ingresaron ilegalmente a la minera como parte de sus protestas, han provocado que Las Bambas paralice su producción de cobre, ocasionando, según el especialista en temas mineros, Rómulo Mucho, pérdidas enormes por regalías e impuesto a la renta. Más o menos esto significa 1.2 millones de soles diarios que pierde Apurímac, ¿ya? ¿Cuánto? 1.2 millones de soles diarios. Diarios. Y 4 millones de soles diarios ya por impuesto a la renta y otros impuestos, ¿ya? 5.2 millones de soles diarios que pierde el Estado. Pero la paralización en Las Bambas ha significado también que los empleos queden en stand-by, ya que muchos de aquellos empleos son ocupados por gente de la zona, afectando con ello sus bolsillos y el de sus familias. En empleo, 8.000 trabajadores, entre contratistas y de plantas, ¿no? Y los trabajos inducidos, más o menos según Macrocónsul, llega a 75.000. Y dentro de eso está toda la cadena de suministro, desde el pequeñito. Sabes que una empresa grande tiene proveedores grandes. Estos proveedores grandes tienen otros proveedores medianos, otros proveedores pequeñitos. Ya está, ya llegamos pues hasta los servicios, el camino, los restaurantes, los hoteles, los taxis, toda una cadena de suministro, hasta Gamarra depende. Y es que como en toda economía, en algún momento de la cadena productiva, los rubros se entrelazan. Y si alguno de ellos se paraliza y sufre complicaciones en el camino, las consecuencias repercuten y salpican en otros. Esto, sumado, señalan, al pésimo manejo económico y político de un presidente que parece no tener rumbo definido, un plan, ni mucho menos la voluntad de rectificar errores. La cosa se complica, dejando con ello, afirman, un costo social y económico enorme. Lo que tenemos pues un gobierno, como yo he destacado varias veces, es que viene atacando sistemáticamente tanto a la democracia como al funcionamiento correcto del Estado. Entonces, un gobierno, como de hecho la figura, no es como un agresor en casa, lo tenemos metido, digamos, y todo el tiempo está violentando. En vez de solucionar los problemas que tienen los ciudadanos del país, está violentando la democracia, violentando el funcionamiento del Estado, y eso pues nos tiene paralizados. Hace poco hubo el paro, ¿no? Toda la semana se perdió de venta, o sea, una semana que se pierde de venta. O sea, pasa un día, pasa algo, la gente no viene a comprar, tiene miedo de venir, y eso no ayuda. Miguel Arias cada día, entre comillas, hace maravillas buscando no quebrar en Gamarra. De las 4 tiendas que tenía antes en este emporio comercial, no solo ha tenido que cerrar una, reducir empleados en las otras 3, sino además la crisis ha sido tal que, buscando reducir costos, ahora incluso él mismo atiende en una de ellas. Sin embargo, cuenta que ni el recorte de personal, ni de tiendas, ni el hecho de atender él mismo ha logrado salvarlo del ahogo económico que, dice, se complica aún más
con un gobierno incapaz de buscar salidas para la crisis, provocando, dice, con ello el desembalse de conflictos y protestas, como la de los transportistas semanas atrás, que terminó repercutiendo en el rubro textil de Gamarra. ¿Qué haces tú? Llegas a la agencia, te lo reciben y la mercadería no llega. Llega después de una semana, está botada en la carretera. No se puede, pues. Ese es un tema que, quieras o no quieras, afecta a todos. Como he dicho y reitero, el señor Castillo debe salir, ¿no? Su permanencia es insostenible. El que ha decidido no tomar las riendas del país y vivir victimizándose es el presidente Castillo. Nosotros, por ejemplo, los gamarrinos, no andamos victimizándonos. Nosotros salimos adelante. Nosotros le exigimos al presidente Castillo que o hace las cosas bien y deja de hacer millonarios a sus sobrinos, a sus familiares y a la gente del partido que gobierna, o simplemente no está hecho para eso y que deje de hacerle daño al país y se retire. Es que para muchos, sin dinamismo económico, sin inversión privada y sobre todo, sin decisión del gobierno de derrumbar el camino, podríamos estar encaminándonos peligrosamente en un corto plazo al descalabro financiero. Por el amor de Dios, por el amor al pueblo, por el amor a los peruanos, a esta tierra hermosa, bendecida que nos vio nacer, dé un paso al costado. Váyase dignamente. Inclusive se lo agradecerá el pueblo. Lo mismo piensan incluso algunos excomandos de Chavín de Huántar, quienes en plena ceremonia de reconocimiento por parte del presidente Pedro Castillo, al cumplirse 25 años del rescate de rehenes en la embajada japonesa, decidieron no escuchar al mandatario, pararse e irse, como esperan. Por el bien del país, sostienen, lo haga también el presidente de la República. La noticia que está circulando y de la que nos estamos asombrando ahora es al enterarnos que se ha inoculado cuarta dosis a más de 50.000 personas con el doble de la cantidad que debiera habérseles administrado, provocando en estas personas que han recibido esta dosis equivocada efectos adversos pronunciados con el pasar de los días, indeseados. Esto es poner en riesgo la salud de las personas. ¿Podemos culpar de eso a la Constitución vigente? ¿O a la negligencia y a la mala administración y al haber elegido personas que no cumplen con el perfil para los cargos en la entidad de salud? ¿Tiene la culpa la Constitución a la que pretenden cambiar sin precisarnos qué ni cómo, ni argumentar sobre dónde se deben hacer los cambios, de las malas designaciones del presidente de la República? ¿Tiene la culpa la Constitución que los inversionistas se hayan frenado en seco al ver que el Ejecutivo simplemente deja macerar las revueltas y la convulsa social y solamente actúa cuando ya le reviente en la cara y carga, aunque no se le diga suficientemente, con 6 víctimas mortales que dirán, pero no fueron responsabilidad de la policía, sino fueron hechos casuales, daños colaterales? Perdón, la convulsa, el bloqueo, la protesta es por un gobierno que se muestra ineficiente, incompetente, que repite una y otra vez los mismos errores. Porque si para algo es invicto este gobierno, es para nombrar personas que no cumplen con los perfiles, provocando la estampida de técnicos de trayectoria, con experiencia, de los ministerios. ¿De eso tiene la culpa la Constitución actual? No, no la tiene. No la tiene, y tengámonos claro. Y este gobierno que comete una y otra vez esos mismos errores, pretende llevar adelante una asamblea constituyente con este otro Congreso, porque me dirán, solamente miras al presidente de la República y al Ejecutivo. No, miremos al Congreso. Con este Congreso que también tiene la legitimidad por los suelos y una desaprobación incluso más alta que el presidente. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos? ¿Una nueva Constitución? Hoy el Instituto de Estudios Peruanos ha hecho pública una encuesta que señala que el 68% de los peruanos dice que no quiere un cambio de Constitución. Cuando el presidente de la República habla del pueblo y se llena la boca del pueblo, no, el pueblo no es ese grupete, esa portátil que estuvo en el Cusco, en el Coliseo, reclamando cierre del Congreso y nueva Constitución. No, ese no es el pueblo. El pueblo son todos los peruanos. Son los empresarios de Gamarra que acaba de mostrar Richard Apolo, acogotados.
son las empresas mineras formales, que están paralizadas. Tenemos el precio del cobre a nivel internacional en picos máximos. Es una época que debería ser bonanza para el Perú. No va a ser eterna. Y sin embargo, el gobierno simplemente le da la espalda y permite que los conflictos sociales continúen, paralizando actividades económicas que generan puestos de trabajo formales, de gente que va a recibir todos sus beneficios. Y sin embargo tenemos a la ministra del Trabajo queriendo anular otras formas de servicio que permiten